¿cómo están? Espero que muy bien. Seguimos entonces con esta serie de videos introductorios de Latín 1. La idea en esta ocasión es avanzar con la contextualización en tiempo y espacio de la historia de la Roma antigua y de alguna manera intentar establecer un diálogo con lo que vienen leyendo o quizás ya terminaron de leer. Me refiero al libro de Pierre Grimal, Historia de Roma. Si les parece bien, comenzamos por una ubicación geográfica y en particular me gustaría detenerme en el mapa contemporáneo de Europa, es un mapa con la visión actual, con la visión política actual de Europa, para ir señalando algunas zonas geográficas y que ustedes después puedan establecer contraste con los mapas que presentan la división política y geográfica antigua, ¿no? Un poquito de zoom para poder detener la mirada en la península itálica. Fíjense que tenemos aquí entonces la península itálica, ¿sí? La famosa bota eh, que conforma esta península. En el centro de la península ubicamos Roma, ¿sí? En una zona que recibe el nombre de Lacio, ¿sí? Es la zona del valle en el centro de la península. Roma fue fundada a orillas del río Tíber, es un río que atraviesa toda la ciudad, aún hoy por supuesto. Y fíjense que limita a la península, me refiero, limita al este con el mar Adriático, al oeste con el mar Tirreno y al sur con el mar Jónico. Estos tres mares, en rigor, forman parte de la cuenca del Mediterráneo, es decir, son subdivisiones, ¿sí? Son mares que consisten en subdivisiones del mar Mediterráneo, que es el mar que las engloba a estas subdivisiones. Los romanos llamaban al Mediterráneo Mare Nostrum, ¿sí? Y lo consideran efectivamente el propio mar porque se han apropiado, se han adueñado de cuanto territorio desembocara o lindara con el Mediterráneo. Fíjense que si nos desplazamos hacia el oeste, vía este pequeño estrecho, que es el estrecho eh, de Gibraltar, ¿sí? Al sur de la península ibérica, ¿sí? Y esto es África, por supuesto, vía estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo desemboca en el Océano Atlántico. Y la otra cuestión que me parece importante mencionar es la cuestión de las islas vinculadas con la península itálica. Hoy pertenecen a Italia, de hecho, la isla de Sicilia, ¿sí? Que es la más cercana, la más próxima al territorio continental, y la isla de Cerdeña, ¿sí? Esta isla que está al norte de Cerdeña es Córcega. Acá hay otro estrecho, es el estrecho de Bonifacio. Córcega, como ven, está de otro color porque ya no forma parte de Italia. Y digo que ya no forma parte de Italia porque sí formaba parte del imperio en la antigüedad. Hoy es territorio francés. Y por último, me gustaría detenernos en esta zona de Turquía, ¿sí? Acá está Estambul. Estambul da al estrecho de Bósforo. Estambul es la ciudad que en la antigüedad recibía el nombre de Bizancio, a la postre Constantinopla. Y lo menciono porque es acá donde se muda la capital del Imperio Romano. ¿Sí? Fíjense que en todos los años que dura la historia de este imperio, la capital se ha mudado de Roma a Bizancio. Y lo menciono para que adviertan un poco, a simple vista aunque sea, la extensión territorial descomunal que implicó en la antigüedad todo el imperio romano. Efectivamente han dominado el Mediterráneo, ¿sí? El Egeo también forma parte de la cuenca del Mediterráneo, por cierto, ¿no? Han dominado el Mediterráneo de punta a punta, sin lugar a dudas. Bueno, para hablar de la historia de Roma, suele tomarse como punto de partida, ¿sí? Una fecha que es completamente arbitraria, es el año 753 a.C. Pongo un menos delante para indicar que es un año antes de Cristo justamente. Lo pueden notar de las dos maneras. Esta fecha completamente arbitraria tiene que ver con la fecha de la fundación de la ciudad de Roma, ¿sí? Fecha que conocemos a través de dos fuentes principalmente. Una que ustedes la van a leer, que es
Tito Livio, es el historiador antiguo, y la otra fuente es otro historiador, que es Dionisio de Halicarnaso. Estos dos autores, mejor dicho, cuentan o narran la historia mítica de la fundación, y digo mítica porque no hay ningún hecho arqueológico que dé sustento a esta fundación, y menos de la manera en que se narra, ¿no? Por supuesto, ya lo vamos a ver. Pero sea como fuere, los romanos consideraban que esta era la fecha de su fundación y que su primer rey había sido Rómulo, por supuesto. ¿Por qué menciono esto? Porque esto implica entonces que la primera forma de gobierno que tuvo la ciudad de Roma no fue otra que la monarquía. Y por eso hablamos de la primera etapa o del primer periodo o proceso histórico en que uno puede dividir la historia de la Roma antigua, es la monarquía, que se extiende entonces desde el 753 a.C., insisto, fecha completamente arbitraria, hasta el 509 a.C. Ahora quiero mencionar unas cuestiones de este periodo, pero en primer lugar, un hecho que sí es arqueológico, datado del 620 al año 600 a.C. Fíjense que cuando avanzan los años, avanza el tiempo linealmente, al estar en años antes del cero, antes del nacimiento de Cristo, los números se acercan a cero. Por eso digo del 620 al 600 y no del 600 al 620, ¿no? Tengan en cuenta eso porque estamos en números negativos, digamos así. Bueno, sea como fuere, en este intervalo aproximado, por supuesto, es muy difícil ser precisos en cuanto a fechas tan lejos en el tiempo. Bueno, en este intervalo, sí, y esto sí es un hecho arqueológico verificado, digamos, o verificable, se produjo la pavimentación del foro. Bien, ¿qué es el foro? El foro es lo que podemos considerar como plaza pública. Es decir, ese era el espacio de reunión, el espacio de encuentro público, de encuentro político, ¿sí? de la ciudad. Es decir, un espacio fundamental en términos de la organización social de Roma. ¿Qué es lo que se encontró arqueológicamente? Que en esta fecha aproximadamente se produjo el apisonamiento del suelo, es decir, en esa época, en esa zona del Lacio, lo que había era un pantano, no era otra cosa. Entonces, lo que se encontró es que más o menos por esta fecha se apisonó ese territorio pantanoso, y sobre esa tierra se ubicaron lajas de piedra, ¿sí? Que implicaron la construcción del foro. Es decir, ¿por qué se considera esto como un hecho significativo? Porque para que eso ocurra, para que haya algo así como la pavimentación del foro, es preciso desarrollar mano de obra organizada, es decir, muchas personas bajo la orden o la indicación o la dirección de un Estado construya esto, ¿sí? Y es un elemento central para empezar a pensar la existencia de una ciudad-estado, lo que en latín se llama civitas. No se preocupen ahora por la pronunciación, sepan simplemente cómo se escribe, así. Más adelante vamos a ver cómo se pronuncian las palabras. Civitas es la traducción latina del término griego polis, ¿no? Una ciudad-estado. La pavimentación del foro, ¿sí? Es el primer indicio de civitas, es el primer hecho arqueológico contundente de que se está gestando una civitas, que no es otra cosa que un proceso que por supuesto lleva tiempo y de ninguna manera se da de la noche a la mañana. Bien, yo hablaba del Lacio recién, creo que no lo mencioné anteriormente. El
o sí, ya no me acuerdo lo que dije hace un rato, pero en el mapa en el que estábamos, bueno, podemos ir sino también a este. En la península, en esta península itálica, esta zona central, ¿sí? Esta zona central es la zona del Lacio, lo que en latín se llamaba Latium, ¿sí? El Latium, ¿sí? Es el Lacio donde vivían los Latini. No se ve lo que digo, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a lo anterior. Latini, ¿cómo suena? Es decir, los latinos, ¿sí? Habitaban esta zona central de la península, que es el valle conocido con el nombre de Lacio, aún hoy, ¿no? Por supuesto, Latium en latín, de ahí viene la palabra latini, de ahí la palabra latina, la lengua latina, la lengua que empezaron a desarrollar estos habitantes del Lacio, que después se aglomeraron en la ciudad de Roma. Algo más respecto de la monarquía antes de avanzar con lo siguiente, me refiero a lo que ustedes van a leer de Tito Livio. ¿Sí? Esto va a quedar para profundizar en el próximo video. Ustedes van a leer de Tito Livio una parte de una obra muy extensa. La parte que van a leer no es extensa, no teman. La obra se llama Ab Urbe Condita, creo que ya lo mencioné en el video anterior. Ab Urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. ¿Sí? De esta obra ustedes van a leer el prefacio, que son 2 paginitas, y el libro 1. Me gustaría que cuando hagan la lectura presten especial atención, sobre todo para poder seguir el desarrollo del video de la próxima semana. Presten especial atención, por supuesto, a todo el mito de la fundación de la ciudad. Presten atención también a un episodio que viene pegadito a la fundación frente al problema de, bueno, la preservación de los habitantes de la ciudad, que es el episodio conocido con el nombre de El rapto de las Sabinas. Los sabinos eran un pueblo, ¿sí? Uno de los pueblos primitivos de la zona, uno de los vecinos. Ven, están acá los sabinos, los samnitas, ¿sí? Porque, claro, en la antigüedad, al norte de Roma estaba Etruria, acá vivían los etruscos, ¿sí? Un pueblo con el cual claramente dialogó mucho Roma, ¿sí? Roma tiene una influencia etrusca muy fuerte. Y al sur estaban los griegos, en lo que se llamaban la Magna Grecia. Tarento es una de las primeras ciudades que colonizan los griegos, ¿sí? En este territorio al sur de la península que llamaban la Magna Grecia. Es decir, que el Lacio, este valle que mencionábamos recién, es una zona de tránsito, ¿sí? Entre la Magna Grecia y Etruria. Insisto, Roma está emplazada en un lugar clave, en un lugar de tránsito entre 2 culturas, entre 2 comunidades que interactuaban y, digamos, los etruscos comerciaban con los griegos, ¿no? Y, digamos, mucha de la cultura griega que empieza a calar hondo en Roma es importada vía etruscos, ¿sí? Bueno, todo esto está a partir de los sabinos. Bueno, el rapto de las Sabinas entonces es el otro episodio que tienen que registrar con detalle. Después, el apartado vinculado con los Horacios y los Curiacios. Deténganse en el reinado de Servio Tulio, que es uno de los siete reyes del periodo monárquico. Y por último, me parece clave el episodio, por supuesto, de la violación de Lucrecia. Ya con estos 2 episodios, me refiero al rapto de las Sabinas y la violación de Lucrecia, podrán imaginarse que
es un texto que se presta mucho para hacer lecturas en clave de género, ¿sí? O con perspectiva de género. La cultura romana da para mucho realmente, ¿no? Se pueden imaginar que si hay una cultura patriarcal es la romana. Bueno, estos episodios, insisto, están narrados en este primer libro, del libro que ustedes van a tener que leer para la semana que viene. Menciono el episodio además de la violación de Lucrecia porque supone la expulsión del último rey. Los últimos reyes son reyes de origen etrusco, digo para que vean la influencia de Etruria en Roma. La expulsión del último rey etrusco. Y con esta... etrusco. Y con esta expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, se da paso a la siguiente etapa o forma de gobierno que rige en Roma, que es la República. ¿Sí? Que se considera que el inicio es en el año 509 a.C. y se va a extender bastante en el tiempo. No sé si lo con todo lo que hay para decir en este trayecto. Va a llegar hasta el año 27 a.C. ¿Sí? Que ahí tenemos una tercera forma de gobierno antes del imperio propiamente dicho. Y ahora vamos a hablar del tema del imperio también. Bueno, en la República hay un montón para decir, se podrán imaginar, pero en primer término piensen que en este periodo se profundiza y se da de manera particular la expansión, ¿sí?, del territorio. En ese sentido podemos hablar ya de imperio, ¿no? En un sentido de el imperio romano, no en el sentido estricto, sino en un sentido amplio, en términos de la política expansionista de Roma. No un imperio en términos de forma de gobierno, en términos de sistema político, ¿sí? Porque en este periodo no hay un emperador como tal. Funciona otro esquema de gobierno que tiene que ver con las magistraturas, con 2 cónsules designados anualmente. Esto ya lo vamos a ver con más detalle, pero quiero decir que podemos hablar de un imperio, ¿sí?, en sentido amplio. Bien. En este periodo republicano, ¿sí?, me falta anotar acá, ¿no? República. Una cuestión etimológica, ¿no? República, hay 2 palabras acá en latín. Una palabra es res y la otra es pública, por supuesto. Res significa cosa, pública, ¿no? Es la cosa común. Eso es lo que significa etimológicamente república, la cosa común. Bien, hablamos de la expansión que se da fuertemente en esta época, expansión que tiene ¿cómo llamarlo? Un conflicto bélico, vamos a decirlo así, descollante, que son las guerras púnicas, y digo en plural guerras porque son 3 sucesivas. Las guerras púnicas que se dan entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Una periodización posible habla del 241 al 146 antes de Cristo. ¿Sí? Estas guerras púnicas implican el enfrentamiento entre Roma y Cartago. ¿Dónde estaba Cartago? Volvemos al mapa. Aquí. Acá está Cartago, en África. ¿Cómo se da este enfrentamiento entre Roma y Cartago? Bueno, Roma empieza a expandirse hacia el sur y el primer territorio o uno de los primeros territorios que resultan cautivantes es precisamente esta isla que es Sicilia, isla que estaba ocupada también por los cartagineses.
Es decir, que se produce la disputa territorial de Sicilia con Cartago. Sicilia va a ser entonces el escenario por excelencia de las guerras púnicas. Bien. Otra cosa que me parece relevante mencionar, que hacia este año también, en el 146, se da el saqueo de Corinto, que es una ciudad griega, ¿sí? Y es clave porque implica también, digamos, con el saqueo no solamente los romanos se llevaron muchos bienes, sino también buena parte de la cultura griega que cala muy hondo en Roma. En estos años, sobre todo en estos años de las guerras púnicas, podemos ubicar un autor que me parece relevante mencionarlo porque lo van a leer eh, en esta cursada, que es el comediógrafo latino por excelencia, que es Plauto. ¿Sí? Por eso lo menciono, escribe este contexto. De hecho, las guerras púnicas suele ser como una suerte de telón de fondo de muchas de sus comedias. Bien, ¿qué más decir de la República? En el año 63, voy mencionando algunos episodios como para ir ubicándonos. Esto hay que seguir profundizándolo, pero tampoco se puede dar tanta información junta, ¿no? En el año 63 a.C. se produce otro episodio político muy importante. El siglo I, en el siglo I a.C., estamos en lo que se denomina el periodo tardo republicano o de la República tardía, es decir, los últimos años de la República. Bueno, en este año se produce un episodio político muy relevante que es conocido como la Conjuración de Catilina, que tiene que ver con un enfrentamiento político entre dos facciones, entre dos partidos políticos, digámoslo así, y en particular entre dos figuras políticas que disputaron el consulado en ese año. Uno es Catilina y el otro es el inefable Cicerón. Y lo menciono también entonces para que se vayan ubicando porque es el autor siguiente que vamos a leer después de Tito Livio. Nos vamos a ir con Cicerón, por eso lo menciono y por eso subrayó este año 63 a.C. Es el año del consulado de Cicerón. Cónsul, ya lo vamos a ver con más detalle también, es la figura política, es, digamos, el jefe del Estado, por decirlo de alguna manera. No es el único que toma decisiones, por supuesto, porque hay otras magistraturas, hay otros cargos públicos, hay un Senado, pero el poder político recae en los dos senadores en buena parte. Bien, algo más de... No puedo seguir decir algo más de todo esto. Sí, claro, varias cosas más. Pero voy a tener que abrir otro lienzo. Porque hay que avanzar con la línea de tiempo. Perdón, necesito más lugar. Antes de llegar al 27, que era el punto que habíamos puesto de fin de la República. Otra fecha importante, después de la conjuración de Catilina y después del auge de Cicerón, el año 63 es el auge, por supuesto, de Cicerón, pero otro año importante, después de esa fecha, es el año 44. ¿Por qué menciono el año 44 a.C.? Porque los idus de marzo de ese año, idus, según el calendario romano, es el nombre que reciben los días 15 de cada mes, ¿sí? Es decir, el 15 de marzo del año 44 se produce el asesinato de una figura política de la talla de Cicerón, pero del otro partido, digamos. Se produce el asesinato de Julio César, el famoso Julio César. Para muchos o para muchas, el Perón de la antigüedad. El asesinato de Julio César se produce en el 44 a.C., lo que provoca, se podrán imaginar, el asesinato
un magnicidio de esta naturaleza provoca una inestabilidad política enorme que tiene que ver, entre otras cosas, con el problema de la sucesión. Bueno, infinidad de conflictos en el medio, hasta que en el año 27 el hijo adoptivo de Julio César, porque Julio César deja un testamento que se lee post-mortem, y cuando se lee ese testamento, los romanos se enteran de la noche a la mañana que había adoptado a un tal Octavio. Es decir, que Octavio, que ni siquiera estaba en Roma para cuando Julio César es asesinado, Octavio se desayuna con que se transforma automáticamente en hijo de Julio César. Por supuesto, para el derecho romano, un hijo adoptivo tiene el mismo estatuto que cualquier otro hijo, de modo tal que es el heredero directo de Julio César. Ustedes se preguntarán por qué adopta a Octavio, que era su sobrino en realidad. Lo adopta porque no tenía descendencia masculina, y esto es un gran tema en la historia de Roma, es algo que se va a repetir incluso en la historia de Roma. La herencia, ¿sí?, se transmite vía masculina. Bueno, este Octavio empieza a hacer una carrera política y bélica a la par, como del único modo que entienden los romanos hacer una carrera política, y logra, esto es mucho más complejo, lo estoy sintetizando para que se entienda cómo van cambiando las distintas formas de gobierno. Esa carrera política en ascenso, después de ser ungido como el hijo adoptivo de Julio César, concluye en el año 27 con la designación de princeps, es decir, recibe el título de príncipe en el año 27, y también recibe otro nombre, que es el nombre de Augusto. ¿Sí? El Senado le concede, entre otros muchos títulos, estoy simplificando, entre otros muchos títulos, el Senado de Roma le concede el título de princeps y la denominación de Augusto. Es decir, que con el discurso, Octavio, si en algo era muy hábil, era en construir discursos manipuladores, con el discurso de instaurar la paz después de guerras civiles que han azotado a Roma, y de muchos conflictos, con el discurso de reinstaurar la paz, de volver a los valores de la República, inicia un periodo que es el conocido con el nombre de el Principado de Augusto. Por eso lo distinguimos de las tres grandes formas de gobierno: monarquía, república e imperio, me refiero, porque este periodo tiene sus particularidades. Y se lo conoce entonces con el nombre de Principado de Augusto. Se extiende entonces desde el 27 a.C., pasamos finalmente el año 0 y termina en el 14 después de Cristo con la muerte de Augusto. Este periodo, muchos autores lo consideran como una monarquía disfrazada de república. Es decir, se mantuvieron, mejor dicho, las instituciones republicanas, pero francamente no funcionaban. Todo estaba regido por Augusto. De hecho, entre las varias denominaciones que recibió, una muy curiosa es la de ser primus inter pares, es decir, el primero entre pares, ¿no? Lo cual no es otra cosa que un oxímoron, ¿no? Porque si es el primero entre pares, es que no son pares, ¿no? Es un periodo, insisto, muy particular porque justamente tiene toda la apariencia, la cosmética de la República, Roma en este momento, pero
en la práctica funciona como una monarquía, pero con el discurso de una república. Eso es lo paradójico o lo tensionante. Este periodo, que efectivamente se caracteriza por un periodo de relativa estabilidad y de paz interna, cesan las guerras civiles, eso es cierto. También se lo conoce como el siglo de oro de la literatura latina. Yo no acuerdo mucho con esta denominación, lo menciono porque lo van a ver en muchos textos seguramente, en muchos manuales de historia de la literatura va a aparecer con esta denominación. Digamos, no acuerdo porque digamos, esta idea de siglo de oro supone que es el desarrollo máximo de la literatura, y lo que viene después es la edad de plata, es decir, la decadencia de la literatura, y pensaba en esos términos me parece que no deja de tener un componente ideológico muy fuerte, un ideologema muy fuerte, con el cual no concuerdo. Pero bueno, lo menciono para que se ubique. ¿Quiénes escriben en el Principado de Augusto? Bueno, escriben Virgilio, por supuesto, es el poeta de este periodo porque es el autor de la Eneida, el poema épico compuesto en relación directa con Ilíada y Odisea. Otro poeta muy conocido, pues lo han leído ya, algún poema, fue Horacio. El inefable también Ovidio, escribe en el periodo de Augusto, y por supuesto Tito Livio. ¿Por qué lo menciona Tito Livio? Primero porque ustedes lo van a leer, y segundo para que sepan desde dónde escribe Tito Livio, desde dónde cuenta la historia de Roma. La cuenta desde este parado en esta época. Me parece que no es un dato menor. ¿Qué más quería decir? Bien, y por último llegamos a la última forma de gobierno. Entonces, muerto, muerto, muerto Augusto, empieza ahora sí el imperio propiamente dicho, es decir, la sucesión de emperadores, de dinastías y demás. El imperio, bueno, como ustedes saben, abarca un periodo enorme. El primer emperador que sucede en el año 14 a Augusto es Tiberio. Menciono algunos que son muy conocidos, porque bueno, si menciono todos los emperadores no termino más, ¿no? Pero Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, el inolvidable Nerón. Estos son los primeros emperadores propiamente dichos de Roma. ¿Por qué menciono estos tres en particular? Porque en el marco del imperio de Calígula, Claudio y Nerón, fundamentalmente, se produce la producción filosófica, literaria, retórica de Séneca. Y lo menciono a Séneca porque ustedes van a leer una tragedia de Séneca, como les mencioné en el video anterior, que es la Medea. Séneca, entonces, es un autor del periodo imperial y escribe digamos, y su producción se da en el marco de este periodo imperial, y es una figura muy cercana además al poder político, es una figura muy cercana a estos tres y en particular a Nerón. ¿Sí? Eh, bueno, la historia imperial es muy, muy larga. Dos cositas más para cerrar simplemente. Eh, a ver, sepan que en el año 200, digamos, durante el imperio de Diocleciano, que es el que se extiende del 284 al 305, fíjense que ahora sí los años avanzan en orden, digamos, pues estamos después de Cristo. Durante el imperio de Diocleciano,
se produce la separación entre el Imperio de Oriente y el de Occidente, ¿sí? Es decir, que la extensión territorial de Roma, fíjense, a todo esto, creo que lo mostré, el mapa del imperio. Fíjense, bueno, esto, todo lo que está pintado, a ver, em, estos tres colores tienen que ver con los distintos periodos en los cuales se fueron anexando estos territorios. Pero bueno, el Imperio Romano llegó a hacer todo esto, ¿no? Toda la zona de Britania, la península ibérica, por supuesto, el norte de África, ¿sí? Toda esta parte hasta Egipto, ¿no? Alejandría, por supuesto, la conquista de Julio César, esta región de Tracia, ¿sí? Pero fíjense todo lo que es, ¿no? Tracia acá, buena parte de Asia Menor, ¿sí? Y toda esta parte del continente europeo. Quiero decir, para que se den una idea de la grosería, vamos a decirlo así fino y en latín, la grosería que era el Imperio Romano. Entonces, bueno, se produce la división durante el periodo de Diocleciano, se produce la división entre, bueno, dividamos esto que no se puede manejar, dividámoslo un poco, nombremos a más de un emperador, de hecho se nombra a 4 emperadores, y se forma lo que se llamó la tetrarquía. Imagínense si un emperador es conflictivo, 4 lo que pueden haber sido, ¿no? Disputándose el territorio. Bueno, eh, algo relevante que se da durante el imperio de otro emperador, que es Constantino, eh, se produce en el año 313, es una fecha muy relevante, durante Constantino. Constantino I, este es el primer Constantino, hay muchos Constantinos después. Este primer Constantino, en el año 313, se tiene lugar el conocido como Edicto de Milán, que establece que el cristianismo es una religión oficial más del imperio. Lo menciono porque tiene que ver con la progresiva expansión del cristianismo en el marco del Imperio Romano. Nosotros vamos a estudiar una época de la historia de Roma politeísta, que nada tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y para hablar del cristianismo, bueno, tenemos que tener como referencia ya este periodo, y la expansión del cristianismo cobra fuerza, digamos, a partir de esta fecha con el Edicto de Milán en el reinado, digamos, en el imperio, perdón, de Constantino, y en esta fecha 313, en la cual el cristianismo se considera una religión oficial más que coexiste con las otras del imperio en esta cosa monumental que es el Imperio Romano ya para esta fecha. Y la última fecha que me gustaría señalar, también por la enorme relevancia historiográfica, es el 529. Ya acá el emperador es Justiniano, y lo que hace Justiniano es cerrar la Academia de Atenas. La Academia de Atenas es la academia filosófica que fundó Platón, ¿sí? En el siglo IV antes de Cristo. Bueno, Justiniano la cierra en el 529. Para muchos con ese cierre se tiene lugar el fin de la cultura pagana, ¿no? Digo, un hecho realmente muy potente. Bueno, para que la última fecha que menciono, simplemente para redondear, y ver cuántos años han pasado, 1453 se produce la caída del imperio romano de Oriente, es la caída de Constantinopla, efectivamente, ¿no? Este Constantino I es el que muda la capital de Roma, ¿no?, a Bizancio, de lo que había mencionado al comienzo, ¿no? Y por supuesto no le va a poner otro nombre que no sea Constantinopla, ¿no? O
llamado el Constantino. Bueno, eso. Bueno, hay mucho más, pero creo que para empezar estamos bien con esto. Seguiremos profundizando en los próximos videos. Gracias. Cualquier cosa, escriben.